Bueno, continuamos con nuestro libro de Los Siete Borgia, una historia de ambición, refinamiento y perversidad, de Ana Martos. Estamos con el capítulo 4. Vamos a continuar con el capítulo 4, estamos a mitad del capítulo 4. Bueno, estamos con las falsificaciones. Dice, y como en aquellos tiempos todavía se creía cierta otra falsificación, la donación de Constantino, fueron los papas quienes tuvieron que decidir a cuál de los dos reinos se concedía la soberanía sobre las islas en litigio. Una bula del Papa Nicolás V y otra del primer Papa Borgia, Calixto III, dieron la razón a Castilla, quedando por tanto Madeira y Azores en posesión portuguesa y Canarias en posesión castellana. Además de las islas, Portugal se reservaba el predominio sobre la costa africana desde el Cabo Bojador hasta el sur. Otro de los litigios que habían tenido Portugal y Castilla se debió a la sucesión del trono castellano, a la muerte de Enrique I, el Impotente, que ya hemos dicho que ocupó Isabel la Católica por considerar a la Beltraneja ilegítima. Pero la Beltraneja tenía intenciones, como también dijimos, de casarse con Alfonso V de Portugal, aquel pretendiente que Isabel rechazó para casarse con Fernando de Aragón. Y si Juana era capaz de renunciar al trono de Castilla, Alfonso no lo tenía tan claro. Le habían quitado la novia y le habían quitado el trono. En 1471 se inició una guerra que duró 8 años y que terminó con un convenio. Isabel y Fernando ganaron 2 batallas importantes y finalmente, como correspondía a príncipes modernos, todos convinieron en abandonar las armas y firmar la paz en una ciudad portuguesa llamada Alcacobas. El tratado, firmado en 1479, repartía tierras y posesiones, a cambio de que la reconocieran heredera legítima del trono castellano. Isabel cedió a Portugal el predominio del Atlántico al sur de las Islas Canarias, es decir, todo lo descubierto o por descubrir al sur de una línea imaginaria que coincidía con el paralelo 26, con excepción de las Islas Azores y Madeira, que eran ya portuguesas. La línea recorría el Atlántico desde la parte más septentrional a las Islas Canarias y llegaba hasta la península americana de la Florida, aunque todavía no se conocía la existencia de América. Además de la línea que repartía el mundo, la princesa Juana, la Beltraneja, quedó recluida en un convento, y el hijo del rey de Portugal obtuvo una nueva novia, la hija mayor de los reyes católicos, Isabel. La otra opción que ofrecieron a la desdichada Beltraneja fue esperar a que el único hijo varón de los reyes católicos, Juan, creciese para poder casarse con él. Larga espera, porque el príncipe tenía 1 año y ella 17. Mientras esperaba a que el futuro esposo creciera, Juana la Beltraneja, princesa para unos e hija de la reina, para Isabel la Católica, tendría que vivir bajo la custodia de la duquesa de Braganza. Naturalmente, prefirió el convento. Por si se arrepentía, Isabel se ocupó de que el rey de Portugal se comprometiera a no permitirle salir de ahí ni casarse jamás. Había que encerrar de por vida a la enemiga. Bueno, aquí tenemos un mapa. Dice
Mediante el Tratado de Alcacobas, Castilla y Portugal acordaron trazar una línea horizontal imaginaria desde Canarias hacia el oeste, de manera que todo lo descubierto o por descubrir situado al norte de la línea sería área de influencia castellana y todo lo situado al sur, área de influencia portuguesa. Téngase en cuenta que las tierras de la izquierda aún no se habían descubierto y se suponía que no existía continente alguno. Bueno, en vista de que los portugueses no se mostraban dispuestos a financiar la empresa de Colón, empeñado en llegar a tierras de Preste Juan por el oeste, dedicó 7 años de su vida a convencer a Isabel la Católica de la bondad de su idea, a lo que le ayudaron los frailes del monasterio de Santa María de la Rábida. El argumento utilizado era la necesidad de que Castilla estuviese presente al otro lado del océano, abriendo una ruta occidental de comercio con Catay y Zipango. Finalmente, como ya sabemos, el 3 de agosto de 1492 partieron las 3 carabelas del puerto de Palos rumbo al oeste, llegando el 12 de octubre a San Salvador, en las Bahamas, y recorriendo posteriormente Cuba y Haití. El 4 de enero de 1493, Colón regresó a Castilla, llevando consigo indios, pájaros exóticos y todas las muestras que pudo de su descubrimiento, convencido de haber llegado a las Indias por su extremo oriental, es decir, Zipango, a lo que hoy llamamos Japón. No tenía, como vemos, ni la menor idea de haber descubierto un nuevo continente, ni tampoco de que lo encontrado hasta entonces fuese solamente islas. Pero quiso esa mano que dibuja la historia que, llegando a la península ibérica, un temporal desviase sus naves y, buscando abrigo, terminase por arribar a Lisboa, y ya que estaba ahí, fue a presentar sus respetos al rey Juan II. Al menos eso es lo que dijo, pero en realidad fue a poner lo que había descubierto ante las narices del incrédulo portugués, y lo que creyó que era una demostración de sus razones resultó la mayor metedura de pata de la historia castellano-portuguesa. El mayor reparto del mundo desde Alejandro Magno. Colón no tenía la menor idea del reparto del mundo que habían hecho Castilla y Portugal en Alcacobas, y el rey Juan II, que era perro viejo, mantuvo cautamente su ignorancia y se dedicó a preguntarle detalles sobre su descubrimiento, barrutando que las nuevas tierras se encontraban en el área de influencia portuguesa, es decir, por debajo de la línea imaginaria del paralelo 26. Como ya hemos visto que no eran tiempos para andar con contemplaciones, los consejeros del rey portugués le recomendaron que hiciese asesinar a Colón y que ocultase el descubrimiento, puesto que los reyes de España todavía no se habían enterado y además se encontraban lejos, en Barcelona. Los reyes católicos no tuvieron un palacio ni una corte estable, sino una corte itinerante que recorría los reinos de España constantemente, recalando en un lugar en que fuese necesaria su presencia y alojándose en castillos o palacios dispuestos para ese fin. El rey de Portugal fue lo suficientemente sensato y humano como para desechar los consejos de sus nobles, y con ello, siguiendo las previsiones de Maquiavelo, perdió la hegemonía sobre las tierras americanas. Si hubiera hecho lo que le recomendaban y lo que señala Maquiavelo, hubiera matado a Colón
después de sacarle toda la información posible, y después hubiera enviado a sus navegantes sobre los pasos del genovés, y de esa manera Portugal habría descubierto América. Pero Juan II se portó noblemente y envió a Colón a Barcelona con una escolta para impedir que los conjurados le asesinasen. Al mismo tiempo, envió una flota al Atlántico para vigilar las salidas de barcos castellanos y, asimismo, llenó de espías la corte de Barcelona para enterarse de lo que ahí se hablaba. Su bondad le llevó a perder un continente. Colón, que seguía sin saber nada del reparto del mundo ni de la conjura, llegó a Barcelona en abril de 1493 y corrió a narrar a los reyes católicos lo que había descubierto al otro lado del Atlántico. Aquí tenemos el mapa de los viajes de Colón. Acá tenemos, como que dice, España, y acá tenemos las islas y América. Dice, los viajes que Colón realizó a América siguieron una línea horizontal de este a oeste que quedaban por debajo de la marca de influencia portuguesa acordada por el Tratado de Alcacobas, una línea imaginaria que iría de Canarias a Florida. Hubo, por tanto, que redefinir ese tratado para evitar dar a Portugal la soberanía sobre las tierras descubiertas. Seguimos con Colón. Dice, cuando Fernando el Católico conoció la noticia de labios del propio Colón, le abrumó con sus preguntas, porque quería saber exactamente qué era lo que éste había descubierto y, sobre todo, dónde estaba. Colón no sabía ni qué había descubierto ni dónde se podía ubicar geográficamente la nueva tierra, pero los espías de Juan II de Portugal sí que llegaron a la conclusión de que lo descubierto se encontraba precisamente por debajo de la línea de Alcacobas. Si trazamos una línea recta desde el norte de Canarias hasta la Florida, vemos que las Bahamas y las Antillas quedan debajo, y precisamente en las Bahamas era donde se encontraba la tierra descubierta, a lo que Colón llamó San Salvador, y Cuba y Haití en las Antillas. Todos los nuevos territorios correspondían, por tanto, a Portugal. Si el destino no hubiera enviado la nave de Colón a Lisboa, y si éste hubiera mantenido la boca cerrada y no hubiera alardeado ante el rey portugués, no hubiera habido nuevos litigios. Pero cuando los portugueses reclamaron las tierras descubiertas, los castellanos respondieron que el tratado por el que se habían repartido el mundo ya no podía tener validez, toda vez que habían entrado en juego circunstancias que no se habían contemplado en Alcacobas. Colón había roto el acuerdo con su descubrimiento y había que volver a tratarlo. Existía una realidad nueva y distinta que requería nuevos estudios y nuevas negociaciones. Por suerte para todos, el siglo XV estaba a punto de terminar, y lo que antes se hubiera dirimido a cañonazos se arregló mediante embajadas, mediadores, estudios técnicos y supervisores científicos, políticos y económicos. En primer lugar, hubo que recurrir, como se había hecho anteriormente, al Papa. El Papa seguía siendo la autoridad máxima a la hora de repartir tierras, pues aunque ya se había descubierto la falsedad de la donación de Constantino y nadie creía que el Papa fuera heredero de todo Occidente, sí era el vicario de Cristo en la tierra, y a él correspondía repartir para su evangelización los territorios que Dios había creado. Esta vez, el Papa era Alejandro VI, y precisamente en aquellos días su hijo mayor,
Pedro Luis Borja se encontraba en España, en compañía del hijo tercero, Juan. El Papa debió de entenderse muy bien con Fernando el Católico, puesto que al fin y al cabo ambos eran aragoneses. Pedro Luis recibió, como sabemos, el ducado de Gandía y la mano de la prima de Fernando, María Enríquez, y Fernando e Isabel recibieron una nueva bula que describía una nueva forma de repartirse el mundo que les favorecía frente a los portugueses. Quienes ya habían enviado sus embajadores dispuestos a demostrar que lo descubierto pertenecía a su rey. La nueva forma de distribuir el mundo no se le hubiera ocurrido al Papa si no hubiera sido por sugerencia de Colón, quien asimismo temía perder todos sus derechos sobre las nuevas tierras. Colón propuso, pues, trazar una línea vertical de norte a sur, situada a 100 leguas al oeste de las Azores, y el Papa, siguiendo la sugerencia de Colón, emitió la bula con el trazado de la que se llamó línea alejandrina, un semimeridiano que pasara a 100 leguas al oeste de las Azores y Cabo Verde, algo que desde el punto de vista geográfico no era posible trazar, y eso lo sabían bien los conocedores de la zona, es decir, los portugueses. En caso de que hubiera sido posible trazarla, esa línea vertical hubiera dividido al mundo en dos zonas, quedando la zona de la derecha bajo la influencia portuguesa y la zona de la izquierda bajo la influencia española. Es posible que la bula que determinó el trazado de la línea alejandrina fuera falsa. Lo han afirmado algunos autores. Desde luego, lo que es falso es la premisa de que la parte, puesto que, como decimos, y es obvio, no es posible trazarla, pero sí realmente la emitió el Papa, tiene una connotación muy importante, y es el primer reconocimiento oficial que hizo la Iglesia de la redondez de la tierra. No olvidemos que, según las Sagradas Escrituras y las creencias medievales, la tierra era plana. El mismo San Isidro de Sevilla negó la redondez pensando en la imposibilidad de que las gentes se mantuvieran en pie sin caer al vacío. Si la tierra era redonda, no podría haber habitantes en Libia. El error de San Isidro de Sevilla, en todo caso, corresponde a la categoría de los errores medievales, pero en los tiempos que estamos describiendo nos encontramos en el Renacimiento y por tanto los errores fueron ya científicos, como el del trazado de la línea Alejandría o el error de la medida de la circunferencia de la Tierra. Paolo del Pozo realizó una medición equivocada para Colón, según la cual la Tierra era más pequeña de lo que era en realidad. El fallo se debió a que Paolo del Pozo tomó como buena la medida realizada por el científico musulmán Alfragano en el siglo IX, sin darse cuenta de que Alfragano hablaba en millas marinas árabes, que eran más cortas que las millas italianas. Por ese error, Colón tardó más de lo previsto en llegar a América y, según dicen algunos, por eso se decidió a atravesar el Atlántico. De haber conocido la verdadera lejanía de las tierras a las que pretendía llegar, no se hubiera probablemente aventurado. Ni siquiera hizo caso de la advertencia del doctor Gabriel de Acosta, médico que atendía a la corte ambulante de los Reyes Católicos, cuando recalcaban en Córdoba, quien le avisó de que se equivocaba en varios miles de millas y de que si llegaba a algún sitio no sería a Chipango ni a Catay, sino a una tierra desconocida y aún por descubrir,
a una tierra antípoda, que sería la explicación, según él, de las mareas. Aquí tenemos un grabado. Aquí está Colón y los reyes católicos. Dice: Colón se lanzó al mar con un error en la medida de la circunferencia de la Tierra, pues quien le facilitó la información tomó por millas italianas las millas marinas árabes con que la había medido el siglo IX el maestro árabe Alfragano. Es posible que, de haber conocido la verdadera distancia a la que se encontraban las tierras a las que pretendía llegar, no se hubiera atrevido a emprender el viaje, o al menos no le hubiera sido posible convencer a la reina católica de su posibilidad. Bien. Siguiendo aquí con Colón y los reyes católicos. Dice: los reyes católicos no tenían experiencia alguna en latitudes ni longitudes, pero no así los portugueses, que ya hemos dicho que llevaban años descubriendo tierras, previniendo que si se aplicaba la bula alejandrina se producirían nuevos litigios entre ambos reinos. Decidieron dejar de lado la concesión del Papa y llegar ellos mismos directamente a un acuerdo que fuera factible y válido para ambos. Previamente, Colón tenía que ir nuevamente a las tierras descubiertas, recorrerlas y cartografiarlas. Cuando volviera de su viaje con un mapa, empezarían las negociaciones para el nuevo reparto del mundo. En septiembre de 1493, Colón se hizo a la mar con una expedición de 17 barcos, en los que viajaban 1.500 personas, hombres y mujeres, artesanos, geógrafos y todo el personal necesario para la nueva empresa. El encargado de organizar esta expedición recayó sobre el consejero de los reyes católicos para asuntos marítimos, Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Badajoz, y otro hombre típico del Renacimiento, con una gran preparación técnica, conocedor de la cartografía y capaz de trazar una estrategia económica, geográfica y política del viaje. Además, Fonseca contaba con un carácter lo suficientemente fuerte como para no dejarse apabullar por Colón, que parece que tenía un temperamento más bien colérico. En febrero siguiente, el jefe de la expedición, Antonio de Torres, regresó a España y llegó hasta Medina del Campo, donde se encontraba aquella corte tan viajera de los reyes católicos, a los que hizo entrega del documento dibujado por Colón, que serviría de base para el nuevo reparto. Como ya hemos dicho que los reyes católicos no entendían nada de longitudes ni latitudes, Colón y sus cartógrafos trazaron lo que hoy se llama una carta plana, es decir, un mapa que no tenía en cuenta la concavidad del globo terráqueo. En ella habían dibujado correctamente la parte europea, que era bien conocida, pero habían modificado la posición de las Azores, situándolas más hacia el este, de manera que pudiera trazar aquella línea alejandrina que era geográficamente imposible. A la izquierda del mapa, Colón dibujó las tierras que había descubierto como si fuese una parte del continente asiático, creyendo que se trataba de tierra firme en el extremo oriental de China, o como se llamó entonces, las Indias occidentales. Colón localizó, por tanto, su descubrimiento de Cuba, Haití y San Salvador como una península del continente asiático y situó una bandera sobre la zona descubierta. Tenemos otro grabado. Aquí está la línea alejandrina. Aquí está donde está la línea aquí. Portugal, está al lado derecho, las Canarias y Castilla, Azores, del lado izquierdo. Dice: Colón modificó la posición de las Azores en el mapa que trazó de manera que se pudiera trazar la línea alejandrina, un semimeridiano descrito en la bula de Alejandro VI, que discurría de norte a sur a 100 leguas de las Azores y Cabo Verde.
lo situado a la izquierda de la línea correspondería a los españoles y lo situado a la derecha a los portugueses. Bueno, entonces lo de la izquierda pues, estaba acá el Océano Atlántico. Dice, si se aplicaba el siguiente tratado, la línea vertical de la bula de Alejandro VI, ni los reyes católicos ni Colón perderían su derecho a lo descubierto, toda vez que él ya había modificado, como hemos dicho, la posición de las Azores en el mapa. Ahora bien, en el caso de que el nuevo tratado aplicase la línea horizontal de Alcacoba, Colón no estaba dispuesto a perder propiedades y por tanto en la carta plana que envió a los reyes católicos cambió ligeramente la posición de las islas, tanto de las americanas como de las Canarias, subiendo un poco la latitud de la villa de la Isabela y bajando otra poco la latitud de la Gomera. De esta manera, el almirante podría demostrar que había hecho un viaje en línea recta horizontal desde Canarias hasta las Indias y que todo su descubrimiento quedaba al norte de la línea horizontal de Alcacobas. Tanto si se aplicaba la línea vertical como la horizontal, las propiedades y derechos de Colón quedan a salvo, igual que lo de los reyes católicos. Como vemos, las falsificaciones seguían siendo a la orden del día. Bien, aquí están las Canarias, aquí está hacia abajo, era para Portugal, y hacia arriba Castilla. Acá arriba estaban las Azores, la carta plana de Colón, y por acá tenemos el Mar Caribe, por acá está. Ok, dice, por si se aplicaba la línea horizontal de Alcacobas, Colón modificó la posición de la Gómera en Canarias y la villa de la Isabel en las Indias. De esta forma, al trazar la línea horizontal, las tierras descubiertas quedarían al norte de la misma y por tanto se encontrarían en la zona de influencia castellana, o sea, aquí al norte. Dice, pero los portugueses no se quedaron convencidos con la carta de Colón, porque seguían teniendo fundadísimas sospechas de que las tierras descubiertas quedaban por debajo del paralelo 26, el de la línea de Alcacobas, y tenían toda la razón, porque se encontraban en el paralelo 19, pero mucho más que las nuevas tierras, que no se sabía bien ni dónde estaban, ni qué riquezas o importancia podían tener para el mundo occidental. Lo que a Juan II de Portugal le interesaba era conservar la ruta que ya tenía hacia las Indias, por el Cabo de Buena Esperanza, y temiendo que al final salieran perdiendo lo que ya le había sido reconocido años atrás, accedió a llevar a cabo las nuevas negociaciones. Los historiadores coinciden en que aquellas negociaciones se pueden encuadrar muy bien en el concepto de negociaciones modernas, como corresponde a la etapa que se habían iniciado. Se nombraron embajadores, se dictaron normas diplomáticas, se recopiló información y contrainformación y se llevaron a cabo en paralelo negociaciones técnicas y políticas. El 7 de julio de 1494 se reunieron las dos comisiones, española y portuguesa, en la ciudad castellana de Tordesillas. El resultado fue una línea paralela a la línea alejandrina, es decir, otro semiridiano, trazado a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Precisamente, esa fue la labor de los técnicos, llegar a delimitar las 370 leguas al oeste del Cabo Verde. Manuel Fernández Álvarez ha recogido el texto en su magnífica biografía de Isabel la Católica. Que se haga y asigne por el dicho mar océano una raya o línea derecha de polo a polo, del polo ártico al polo antártico, que es de norte a sur, la cual raya o línea o señal
se haya de hallar y de derecha, como dicho es, a 370 leguas de las islas de Cabo Verde por la parte poniente. Pero el Tratado de Tordesillas no se firmó con objeto de dividir el mundo entre los dos reinos firmantes, sino para repartir las áreas de influencia atlántica de ambos. Al este de la línea, Portugal; al oeste, Castillas. Se reservó un pasillo para poder pasar por las Canarias. Esta línea estuvo presente en los mapas hasta el siglo XVIII, en que los Estados Unidos iniciaron su independencia y llamaron América al continente. El primer mapa que la incluyó fue la Carta Universal de Juan de la Cosa, que comprendía todo el mundo conocido en aquel momento. Esta carta de Juan de la Cosa fue pintada sobre piel de ternero nonato, es decir, no nacido, y se ha deteriorado con el tiempo por la costumbre que había de enrollar las cartas de derecha a izquierda. Data de 1500 y se conserva en el Museo Naval de Madrid. Se basó, desde luego, en las resoluciones del Tratado de Tordesillas y se dibujó para los Reyes Católicos, que a partir de los anteriores sustos y sorpresas no quisieron nunca más padecer falta de información, sobre todo si habían de discutir con Portugal, porque desde entonces hubo paz entre ambos reinos. Aquí otra vez, aquí están las líneas, aquí está el Tratado de Tordesillas, segunda bula inter, aquí está ahí un 26 grados, la española, muy bien, dice, el Tratado de Tordesillas dividió el mundo a derecha e izquierda de una nueva línea vertical trazada a 370 leguas, o sea, este de aquí, de las Azores, es decir, a 100 leguas más al oeste que la línea alejandrina. Por ese motivo Brasil, que cayó dentro del área de influencia portuguesa, habla hoy portugués y no castellano. Dice, hubo paz incluso cuando los reyes católicos y su gente averiguaron el porqué de aquel empeño de Juan II en trazar la línea divisoria a 370 leguas de Cabo Verde. El monarca portugués había insistido en aquella distancia hasta el punto de que admitió a cambio reconocer los derechos dinásticos de don Manuel el Afortunado. Vemos el interés de los reyes católicos en estos derechos, que les llevó a ceder en el trazado de la línea 270 leguas más allá de la línea alejandrina. La hija mayor de Isabel y Fernando, la princesa Isabel, se había casado en 1490 con el príncipe Alfonso de Portugal, y éste había fallecido. Como Alfonso era el heredero de Portugal, el trono, como era de esperar, tenía más de un pretendiente. Manuel era sobrino de Juan II de Portugal y tenía intención de casarse con la princesa viuda, la hija de los reyes católicos. De esta manera, la viuda podría finalmente ser reina de Portugal. Además, cuando fue su rey, Manuel I, el Afortunado, siguió la política de su suegra en materia religiosa, expulsando asimismo a los judíos, al mismo tiempo que su hija se convertía en reina de Portugal. La reina católica se aseguraba un yerno que mantuviese el compromiso de no permitir a Juana la Beltraneja salir del convento. Juan II podía morir en cualquier momento y el peligro seguía vivo. En cuanto al motivo de la demanda de Juan II de que la nueva línea se trazara no a 200, ni a 300, ni a 400 leguas de Cabo Verde,
sino exactamente a 370, pudo ser, no lo sabemos con seguridad, pero resulta muy sospechoso que los navegantes portugueses hubieran ya avistado, como antes dijimos, o al menos encontrado indicios de la existencia de tierra dentro de esa distancia. De hecho, cuando se descubrió Brasil y se verificó que caía en el área de influencia de Portugal, debió de ser cuando se dieron cuenta del motivo de las 370 leguas. Si se hubiera aplicado la línea alejandrina que trazó el Papa Borgia en su bula, hoy Brasil hablaría castellano. Pasó el tiempo y el Tratado de Tordesillas siguió vigente, mientras portugueses y sobre todo castellanos realizaban nuevos descubrimientos. Un día, el rey de Francia, Francisco I, eterno pretendiente a la corona del Sacro Imperio y eterno rival de Carlos V, comentaría la injusticia que con él se cometió y solicitaría sarcástico ver el testamento de Adán en el que a él se le había excluido del reparto del mundo. Muy bien, bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 4. Aquí concluimos la charla del día de hoy, que vimos cómo, digamos, se repartieron el mundo aquí, el mayor reparto del mundo desde Alejandro Magno. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.